Así es, Iván, buenas noches, saludos a todos en casa. Hoy vamos a hablar de la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y cómo está ese sistema de justicia. Bienvenidos esta noche a Hablando de Frente. Fíjense que hemos tenido una semana en la cual han desfilado una serie de candidatos, muchos de ellos muy valiosos, por los despachos del Pacto por la Justicia, ¿no? Lo que me llama la atención es que básicamente estamos haciendo una labor dentro del Pacto por la Justicia que yo siento que es ineficaz, para tratar de llamarlo de la mejor manera. ¿Por qué ineficaz? Porque a las personas básicamente le están dando un cuestionario de 15 preguntas en un lapso de 30 minutos. Es decir, cada persona, eso fue como los debates presidenciales casi. ¿Qué va a poder desarrollar una persona si uno le da 1 minuto y medio para contestar por cada pregunta? Y además lo que busca en su respuesta es básicamente tratar de impresionar dentro de ese minuto y medio para tratar de realmente pues hacer una entrevista. Pero ¿qué puede conocer uno de un candidato realmente en 30 segundos? Eso realmente es muy difícil. Es muy difícil conocer eso en los 30 minutos, perdón, que están ahí frente a ese grupo de personas. Y peor si le están haciendo las mismas preguntas, porque entonces obviamente lo que tenemos es un concurso de quién habla más bonito. Y no necesariamente la persona que habla más bonito termina siendo lo mejor para el sistema. Y en esto yo sí quiero tratar, porque a mí me gusta tratar de poner a la gente a pensar un poco más allá de lo que se vende masivamente en los medios. Yo no quise nunca hacer de esto un programa de esos que repite, esto está bien o esto está mal. Yo quise hacer un programa donde pensemos qué es lo que va a hacer. Yo veo que me informan que de lo que ocurre en ese pacto por la justicia, básicamente le hacen una serie de preguntas a las personas sobre su trayectoria y le hacen una pregunta cajonera, ¿no? ¿Qué haría usted si lo llama el presidente de la República? Y yo no sé qué esperan la gente que le contesten ante una pregunta como esa. ¿Qué quiere que le conteste un candidato a magistrado? Ah, voy a hacer exactamente lo que él me diga. Claro que eso no se lo va a decir. Entonces no sé ni para qué hacer la pregunta, que termina siendo una pregunta completamente irrelevante. La contestación a eso es, si me llama básicamente para desearme feliz cumpleaños, feliz Navidad, le contesto feliz Navidad, feliz cumpleaños, señor presidente. Gracias por la felicitación. Pero si me va a llamar para pedirme algún favor que está fuera de la ley, por supuesto que le voy a decir gracias, presidente, pero no se puede, ¿verdad? Y por favor, ojalá que no sea de una de esas peticiones que viola la ley, porque tendría que reportarlo. Eso es lo que le correspondería hacer un magistrado, si lo va a hacer o no. Pues obviamente no creo que lo vaya a decir públicamente antes de ser nombrado. No creo que diga, sí, si el presidente me llama, yo voy a hacer exactamente lo que él me diga y yo le voy a decir, sí, presidente. Entonces la pregunta está como un poquito de más y más bien le tocaría a esta comisión, en vez de estar haciendo unas entrevistas completamente inútiles, lo que yo pensaría es que la comisión iba a hacer una investigación de las personas. Y en base a esa investigación que realizaba de las personas, no de una entrevista de 30 minutos que uno no la hace ni para contratar un chofer, realmente se le lleve una información de calidad al presidente de la República. Porque esa información de calidad es lo que el presidente está esperando para nombrar a una persona que vaya a aportar en el sistema algo importante. Ahora, otra de las cosas que yo quería decirle en este tema de los magistrados es que quizás nosotros estamos ante un nuevo escenario de esos que nos venden mediáticamente como si eso fuera a cambiar el sistema de justicia. Entonces nos quieren decir, si las cosas salen bien, pues es que tienen que ser 2 magistrados o 3 magistrados los que van a nombrar. Esos son los que van a cambiar lo que hacen 4.000 funcionarios del órgano judicial y lo que hacen 4.000 funcionarios del sistema del Ministerio Público. Porque es que eso
una cosa está atada a la otra dentro del sistema de justicia. Y es que eso no lo pueden hacer 3 funcionarios ni aunque fueran Superman. Como no puede cambiar solo el país, un presidente no puede mandar sobre 200.000 funcionarios ni aunque sea Superman. Entonces no los llega ni a conocer a los 200.000 funcionarios a lo largo de sus 5 años de mandato. ¿Qué llegan a hacer unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Llegan a plantear ejemplos, a plantear jurisprudencia, a marcar una línea por donde debe ser interpretado el derecho y dentro de esas funciones administrativas que pudieran tener como minoría en la Corte, pues tratar de que de alguna manera se enrumbe el sistema y pelear porque haya una carrera judicial, pelear porque se respeten, que lleguen la gente por capacidad y por mérito a los puestos abajo, pelear porque haya capacitación para la gente, para los funcionarios que están en menor jerarquía, ¿verdad? Darles a ellos la tranquilidad de que pueden fallar en la forma en que ellos realmente lo piensen sin sentirse amenazados. Eso es lo que realmente puede hacer un magistrado por la Corte Suprema de Justicia. Pero no les hablo de poner a 3. Usted pone a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y usted aún no termina siendo suficiente. Porque ¿qué hacen 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Así sean Superman. Si tenemos fiscales que no hacen su trabajo y no persiguen el delito que tienen que perseguirlo. O persiguen de más y causan víctimas inocentes del sistema. ¿Qué hacemos si esos fiscales, cuando arman expedientes, los arman mal y los envían mal al órgano judicial? ¿Bajo qué criterio se le pide una condena a eso? ¿Y qué pueden hacer 9 magistrados, aunque sean Superman, si eso sigue pasando en el Ministerio Público? Entonces, a nosotros mediáticamente nos llevan de tiempo en tiempo ciertos intereses del país. Y cuando me refiero a intereses políticos, económicos, que están detrás de toda una farsa que se monta para tratar de decirle a la gente es que esto es lo que va a corregir el sistema. Entonces nosotros tenemos que de repente, hace unos 8 años o 10 años nos decían lo que va a corregir la justicia es que se necesitan penas altas. Cuando eso pasaba, por allá por los años 2005, 2007, uno iba a la asamblea y uno trataba de explicarle a las personas, señor, tú no vas a resolver el tema de seguridad ni el tema judicial subiendo las penas. En Guatemala tienes hasta pena de muerte, tienes las penas de cadena perpetua en muchos lugares y eso no es lo que soluciona. Necesitas que el sistema llegue a agarrar a las personas. Porque es que yo discutía hace mucho tiempo con gente que fue a poner estos cambios de leyes en la asamblea y yo les decía, señores, díganme cuál era la pena antes por narcotráfico. La pena era de 3 a 5 años, después de 5 a 8, de 5 a 10, y así la fueron subiendo. Y les pregunto, ¿hay más o hay menos droga? Pues hay más droga. Las penas de violencia doméstica, las penas antes eran de 1 a 3 años, de 3 a 5, de 5 a 8, las van subiendo. ¿Hay más o hay menos violencia doméstica? Hay más violencia doméstica. Las penas por el porte de armas igualito, de 1 a 2 años, y así nos íbamos pena tras pena. Y yo realmente llegué a un momento en donde ya me cansé de explicarles, porque yo les decía, ustedes no van a poder disuadir a un joven subiendo aquí las penas cuando usted va, ahora mismo váyase a cualquier barrio y pregúntele cuál es la pena por violación, cuál es la pena por robo a mano armada, cuál es la pena que usted tiene por hurto, cuál es la pena que tiene por hurto pecuario, cuál es la pena que tiene por estupro, y ninguno le va a poder decir, o muy pocos le van a poder decir, cuál es la pena de cada delito. Y si no conocen la pena, ¿cómo eso va a incidir? Pero además les decía, es la misma pena en todo el país. Y entonces, ¿por qué no tienes la criminalidad en un lado, en otro sí? ¿Por qué en el interior no? En el otro, si las penas son iguales. ¿Y por qué ese no es el resultado que tienes en Guatemala o en Estados Unidos, que tienes las penas altísimas? Pero yo no entendía en ese momento que todo esto era un show mediático. Era decirle a la gente, estamos haciendo algo. Y como estamos haciendo algo, pues la gente vamos a subir las penas a eso. Hasta que llegó una ocasión en donde yo llegué
a la asamblea y les dije, señores, ¿sabe qué? Tengo una idea, vamos a subir todas las penas a 200 años para que estén todo el mundo tranquilo ya, pero para que le puedan decir a la población, listo, solucionaste, te vengaste, hiciste lo que hiciste, pero eso no soluciona el problema, para ver si nos abocamos a lo que en verdad soluciona el problema. Porque yo les decía, ¿de qué sirve poner el homicidio no en 50, en 100, en 200 años, si los resultados de las investigaciones aquí en Panamá es que agarran a 2 de cada 10 en homicidio? Y esa es estadística, porque aquí agarran a la mitad de las personas, cuando aquí se dan 10 homicidios, en 5 homicidios no pudieron ni siquiera saber a quién vincular. Entonces agarraban, hacían iban al levantamiento del cadáver y decían, ¿quién vio algo? No, lo encontramos tirado en la calle, y salen de la policía diciendo, eso fue un ajuste de cuentas. Ni saben por qué fue, pero dicen, eso fue un ajuste de cuentas, esto vino del narcotráfico y tal y cual. Ni se investigó. No se puso ni una recompensa, no se habló con los familiares para ver quién podía saber algo, no se buscó y se hizo temas periciales para tratar de dar con eso, simplemente, no, ya eso está ahí, no logramos resolver. 5 casos, ya así no se encontró a los culpables de eso. Cuando venían a los otros 5, que lograban de alguna manera relacionar a un par de personas, pues contra algunos no habían suficientes evidencias. Y entonces 1 o 2 salían adicional de esos 10. Y entonces de repente quedaban 3 que sí iban a juicio, o 4 que iban a juicio. Y de esos 4, 50% lo ganaba el Ministerio Público, 50% la defensa porque no habían vinculado a nadie. Al final de los 10 casos, 2 y piquito terminaban siendo vinculados a eso. Entonces, si 8 personas que matan en este país terminan impunes, la pena puede ser de 100 años. A ninguno de esos se les va a aplicar, ninguno de esos 8, porque nunca fueron condenados. Entonces el verdadero ejercicio aquí era de hacer que las investigaciones lleguen a su lugar. De que ciertos delitos muy específicos y que afectan a la ciudadanía de manera muy grave, tuvieran un refuerzo de recursos para que sean investigados. Una división de homicidios ahora mismo en Panamá deben multiplicarla por 3 los funcionarios que tenga esa división para que se puedan hacer las investigaciones. Reforzar el Instituto de Medicina Legal, porque aún con los 30, 35 años que hoy día pueden tener de pena, entonces sí empezaríamos a capturar no a 2, sino a 4, a lo mejor a 5, a 6, y cuando estemos en esos números empieza a descender porque la gente dice, coño, sí los están agarrando, disculpen por la palabra. Cuando eso termine pasando en el país, eso es lo que va a empezar a hacer cambios en la estadística. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto vino el tema mano dura, mano suave, tal y cual, y era nuevamente otro show mediático. Porque es que si aquí salían en la radio o en la televisión diciendo, no, es que tienen que detenerlo sin juicio, no, es que tienen que hacerlo, tampoco va a cambiar el tema. Lo único que ibas a hacer era llevarte un montón de gente inocente, como en efecto ocurrió. Y hubo miles de personas vinculadas a casos que salieron absueltas o sobreseídos. Por supuesto, dentro de esos miles pueden haberse ido un par de personas que debían terminar culpables, pero seguro también hubieron miles de personas que no tenían nada que hacer con eso y terminaron erróneamente vinculadas en casos de pandillerismo, en casos de droga, en casos de lo que se les ocurrió. Pero era el mensaje mano dura, mano dura, mano dura. ¿Quién sufre? Un par de personas de gente humilde que terminan siendo llevadas como redadas porque eso lo aplaude la gente y siente una sensación de que algo se está haciendo. Entonces nos trajeron ahora el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nos venden los magistrados y esto va por el pacto por la justicia, tal y cual. Entonces es lo que van a solucionar el problema. Y los 3 pobres que sean seleccionados, y yo digo pobres porque yo conozco ahí muchos de los candidatos que realmente, pues de alguna manera son gente que conocen el derecho penal, son gente que tienen mi respeto. Ahí hay gente como Ileana Turner, Abril Arosemena, Esther Frías, Alexis Sinclair, Dionisio Rodríguez, Asunción Alonso, Anacita Rowe, María Luisa Vigil. Hay muchas personas ahí, muchos otros que se me han quedado,
que serían excelentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a lo mejor van a hacer una tremenda labor como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no es lo que va a solucionar el problema. ¿Qué va a solucionar el problema? ¿O qué va a ayudar a solucionar el problema? Tiene que haber una carrera judicial para que los 4.000 funcionarios que estén abajo estén por capacidad y por mérito. Y si no se implementa esa carrera judicial, a mí me dicen es que eso cuesta 10 millones, que cuesta 20 millones, que cuesta 25. Ese es el costo más importante que tiene que pagar Panamá para que tengamos nosotros un sistema de gente que esté capacitada. Usted no puede traer al primer bruto y ponerlo de fiscal y mucho menos de juez. Usted no puede traer una persona que tiene una capacidad media, que no está entrenado, que es una persona que vino de otra jurisdicción, puede ser el mejor abogado laboralista, pero usted no lo puede traer a ejercer el derecho penal. Entonces, de eso se trata, de traer a las personas que tengan la capacidad dentro de la materia que estamos tratando y que lo hayan hecho por mérito. No sirve examinar a 3, hay que examinar a 4.000, aquí y en el Ministerio Público. A la vuelta vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, la procuradora Kenia Porcel y ciertas acciones que tengo yo en contra de ella la próxima semana. Miren, a mí me han preguntado en varias ocasiones, ¿verdad? Básicamente como, ¿por qué tú tienes algo con la Procuradora General de la Nación? Porque varias veces, obviamente, o muchas veces la he mencionado dentro de este programa. Pero es que yo realmente, si ustedes me preguntan a mí, si yo tengo algo en contra de la Procuradora, como persona natural, no tengo nada en contra de la señora Kenia Porcel. De hecho, si ella fuera como persona natural, si ella no estuviera en el cargo de Procuradora General de la Nación, ni me acuerdo que existe. Para mí no es una persona que represente algo contrario a mis intereses en particular. Es simplemente el cargo que está ocupando. De hecho, yo quiero que esto lo comprenda muy bien desde el presidente de la República hasta la propia Kenia Porcel. A mi juicio, mío particular, puedo equivocarme, pero es mi opinión particular, la señora Kenia Porcel ya hoy día no le hace un daño al sistema nada más, no le hace solamente un daño al Ministerio Público, le hace un daño al país y le hace un daño a la economía nacional. ¿Por qué yo sostengo eso? Se los voy a explicar. Kenia Porcel, aquí tuvimos un gobierno primero, que fue un gobierno que se dedicó durante los últimos 5 años a generar una persecución y una venganza sin precedentes. Fue un desgobierno total. Usted vaya a ver todos los indicadores económicos que hay de desempleo, de inversiones, cómo están los ingresos del Estado. Búsqueme el indicador económico que usted quiera y usted va a ver el desastre económico que fue el gobierno pasado. Cada punto que bajó el Producto Interno Bruto, estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares por año por punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la economía estaba creciendo a 10% y bajó a 3-4%, un ejemplo, eso quiere decir que se perdieron 6 puntos por año. A razón de 200 millones el punto, son 1.200 millones de dólares que dejó de recibir el país por año. Es decir, a lo largo de los 5 años son cerca de 6.000 millones de dólares. Cuando yo oigo que el Ministerio Público, con toda su persecución, dice es que nosotros recuperamos más de 100, 200 millones de dólares,
Y yo digo, perdimos 6.000 millones de dólares en este juego. Y adicional a eso, es mentira que hayan recuperado 200. Han firmado acuerdos de que van a recuperar, sí, por cierta cantidad de plata. Pero de que los han recuperado, de que ya juzgados han dicho, sí, esto es tuyo de la República de Panamá, eso no es así. Entonces, este juego le costó mucho al país, pero no le costó en pasado, le sigue costando. ¿Por qué la gente le sigue costando? Porque mire, si usted jugó un partido de 5 años en donde usted tuvo un árbitro, que fue un árbitro vendido hacia alguno de los lados, que apenas usted agarraba y hacía el mínimo gesto, ¡tran!, venían y le cantaban la falta. Y el otro podía agarrarlo a puñetazos en la mitad de la cancha y el árbitro no veía nada. Usted se empieza a desesperar y usted se empieza a desesperanzar con el país. Entonces aquí agarraron y al empresario que no le cayeron encima, lo amenazaron. Al empresario que no lo metieron preso, le pusieron una medida cautelar. Al que no le llamaban sus cuentas. Aquí cuando agarró y vino el tema del Gafi, todo el tema de los mal llamados Panama Papers, en vez de tener un gobierno que saliera a defender a capa y espada y decir, señores, ustedes están mal entendiendo el sistema de Panamá, nosotros sí cumplimos y podemos ajustar esto o lo otro, el gobierno de Panamá se prestó para hacerle el juego a todas las instituciones de afuera. ¿Y en qué quedamos nosotros? Quedamos con que tenemos hoy día 1/3 de las inscripciones de sociedades anónimas en Panamá. Y detrás de 1/3 de las inversiones que venían con capital fresco de afuera a comprar apartamentos, a comprar casas, a comprar lo que fuera. 1/3 de lo que era la gente trayendo plata a la banca y eso obviamente movía el sistema bancario. La gente quiere ahora cualquier país casi menos Panamá. Y eso lo debemos a todas las gracias del sistema anterior que se dedicó todos los días a poner planas de cuán corrupto era el sistema de Panamá, ¿verdad? Cuánto aquí tenían, cuántos miles de casos, ¿verdad?, supuestamente bien armados por el Ministerio Público para que todos se fueran cayendo uno por uno. Pero eso hubiera podido ser nada más una mala labor del Ministerio Público. Pero cuando usted veía que el Ministerio Público agarraba exactamente lo mismo, estas dos cosas iguales, y cuando veían acá, eso es donación. Cuando veían acá, es delito. Cuando ellos veían acá este precio, esto era un sobreprecio. Cuando lo veían acá, no, una venta normal dentro de las funciones que podían. Cuando veían acá, acuerdo de pena, ¿verdad? Y no pagas un día de cárcel. Acá, no, acá te procesamos y aunque tú seas inocente todavía, aunque todavía no hayas ido a juicio, yo te agarro y yo te meto preso y espera el juicio 2, 3, 4, 5 años. Si no quiero hacer esto, yo lo llamo causa compleja. Y con la causa compleja, pues vamos a ver esa investigación en 5 o 6 años. Ustedes pueden creer que esta procuradora tenga tantos casos en causa compleja y que a todo le llame causa compleja. Yo el otro día que hablaba con unos diputados les dije, señores, la próxima vez que el Ministerio Público venga aquí y les diga que ellos necesitan tiempo para investigar, yo no tengo problema con eso. Díganle que se aplica la causa compleja para el caso que ellos les dé la gana de hacerlo. Detengan a la persona también si les da la gana de hacerlo. Solo quiero que pongan una cláusula detrás de eso. Si el fiscal pide causa compleja y producto de eso se ordena la detención de una persona y se excede el término de 1 año de detención, a petición del fiscal, este responderá solidariamente, civil y penalmente por cualquier daño que cause en caso tal de que no pruebe su causa. Ponga nada más eso en la ley, un párrafo, y usted va a ver que se acaba la causa compleja y se acaban las detenciones sin sustento. En el momento en que el fiscal sea personalmente responsable por todas las salvajadas que hace. Y yo, ¿por qué digo esto? Porque cuando no le cuesta al fiscal
le está costando a usted detrás de esa Cámara. Porque detrás de eso vienen todas las contrademandas de los casos que esos fiscales perdieron en nombre suyo. Porque ellos demandaban, querellaban en nombre suyo, en nombre del Estado panameño. Y bajo esa irresponsabilidad, entonces causaron unos daños que son nefastos. Pero adicional, ¿quién va a querer invertir en un país en donde todavía ese árbitro, ¿verdad?, representa a lo que pasó durante esos 5 años anteriores? Porque ¿de dónde sale Kenia Porcel? Kenia Porcel sale del Consejo de Seguridad. Oigan ustedes eso. El Consejo de Seguridad, el infierno, a donde estaba Satanás, a donde se armaron todos los casos que terminaron haciendo esto. De ahí salió ella y se fue al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene gente muy buena. Aquí sí hay cambios que hacer en el Ministerio Público y tocar hacerlo sería de repente la procuradora 10, 15 fiscales, no el resto de los 4.000 funcionarios. Con eso se empieza a corregir el sistema. Pero es que el presidente, le mando este mensaje porque hay cosas que un presidente sí puede hacer. Y lo primero es darse cuenta que tiene a una persona que le está costando aún al país. Porque una procuradora, ¿verdad?, que se dedica a armar expedientes era un problema. Ese tema ya no vamos a tener expedientes armados desde el órgano ejecutivo. Pero lo que sí es un problema es que no los arma en contra de los quienes fueron sus amigos. Eso no está pasando. Aquí hay casos que son evidentes y que está claro que a los amigos de la procuradora están siendo beneficiados. Las personas que la nombraron están beneficiándose con un velo de protección. Y más recientemente, y es el caso 1 de los 3 casos que le voy a presentar el día lunes, pero es uno que los 3 tienen la fuerza probatoria, pero es uno que ya está casi como quien dice nada más para meter en el microondas y sacar al minuto porque ya va con todo lo que tiene que ir. Que es un caso donde precisamente esto se evidencia, que la procuradora protege y que la procuradora actúa en favor de las personas cercanas a ella. Ella agarró en una casación emitiendo un criterio favorable en contra de lo que decía su fiscal, que había delito, que tenía a las personas vinculadas, y ella en casación pidiendo que no se casara y que a esas personas las dejaran libres. Y esas personas terminaron condenadas por la sala penal. Es decir, que la procuradora no estaba pidiendo lo que era correcto. Pero esas personas habían sido los clientes de la procuradora y la procuradora los había representado a ellos en el caso civil de exactamente lo mismo. Y ella no le dijo eso a la Corte Suprema de Justicia, ni se declaró impedido. Lo tenía calladito y está. Entonces, ahí yo tengo tanto el fallo de la Corte, como el poder que tenía la señora, como el caso donde actuó representándolos a ellos, como la opinión que ella dio como procuradora. Entonces, el procurador Rigoberto González va a tener que explicarle muy bien al país si él de manera rápida, de manera efectiva, ante algo tan contundente de cómo se está usando el Ministerio Público desde la cabeza, ¿verdad?, en donde se intentó ayudar a personas que se quedaron con montos millonarios detrás de ese delito, y el procurador le va a tener que explicar muy bien al país si él no tiene el valor de actuar en este caso, porque se lo estoy llevando machacado de la A a la Z y se está presentando el día lunes 23 a las 10 de la mañana, para lo que yo invito a todos mis colegas abogados, a todos esos colegas que estuvieron conmigo sube y baja escaleras dentro de este sistema, a todas las personas que han sido afectadas por este Ministerio Público, les pido que estén en la Procuraduría de la Administración
el lunes a las 10 de la mañana para acompañarme a presentar esta acción. La señora procuradora, cuando representa aún intereses de quien la nombró, y que ustedes han visto aquí lo que ha salido ya de Odebrecht, que si hubo donaciones, que si no, todo lo que pudo ocurrir, y ustedes ven que no tocan a nadie del gobierno anterior, o los tocan con guantes de seda, porque esa es la otra, o los toco con guantes de seda. Mientras eso pase así, no hay una garantía de tener justicia en este país. No hay mi capacidad de ir ante un ente que debería ser objetivo en sus investigaciones, independiente, y que yo pueda hacer eso. No hay forma humana de hacer llegar eso. Entonces, yo le mando el mensaje al presidente, le digo por qué. Porque si la procuradora Kenia Porcel no tiene la capacidad moral de renunciar y decir, me voy, y el procurador general de la administración decide que él no va a actuar, existen otras vías constitucionales y legales para poder tomar decisiones sobre temas relacionados al Ministerio Público. El primero, en un tema constitucional, aquí se puede recortar el mandato de ambos procuradores. Ya se hizo en el tiempo de Martín Torrijos, que él se recortó su periodo de mandato, el de todos los alcaldes, el de todos los diputados y el de todos los representantes, así que no me digan que no se puede recortar los periodos constitucionales. Ya ha pasado. Pero si eso no sucede así, miren, presidente, usted puede designar a los suplentes de la procuradora, al suplente de la procuradora. Designe suplente. Y tendrá que haber un suplente de procurador de la administración, porque es que si hay un conflicto de intereses que vea el procurador de la administración, pues otro tiene que ser el que investiga. Y si no, la Asamblea Nacional tiene que legislar por una ley para que pueda haber otro ente investigador de los fiscales. No puede ser que los fiscales, quien decida si los sanciona o no, sea su jefa, la procuradora, que es la que los está mandando a hacer las cosas. Tenemos por ley que pasar la capacidad de tener esa responsabilidad y que yo pueda, si tengo la razón, procesarlo ante un juez, por ejemplo. Yo presentar, llevar mis elementos y procesarlo ante un juez. ¿Por qué tiene que ser la procuradora quien decide si sanciona o no a los fiscales? ¿Por qué no puede haber un consejo, verdad? Un consejo que tenga que ver con la carrera profesional dentro del Ministerio Público. Porque es que lo que hay hoy en día es un circo. Un fiscal que si no hace lo que la procuradora quiere o el procurador que esté, ¿verdad?, tiene en riesgo su puesto. Que llega ahí porque yo soy la comadre de la procuradora, porque mis hijos son amigos en la escuela. Pues resulta ser que yo llevaba casos con el secretario general. Entonces, cuando llegan estas cosas al Ministerio Público, es muy difícil tener un sistema de justicia eficiente. Y aquí va a tener que haber un compromiso nacional, que no puede nacer nada más de una persona, pero que sí haremos la vocería de lo que corresponde y lo haremos de manera respetuosa y pidiendo que se cumpla la ley. Yo jamás, y lo digo, por más que no guste de la señora, jamás avalaré que ni del Ejecutivo ni en la Asamblea se haga algo ilegítimo para sacarla. Pero eso no quiere decir que hay formas constitucionales y legales para hacer eso. Hay formas legales de ponerle, a mí, mi papá de muy chico le oí una vez una frase y siempre se me quedó. Y me dice, el que manda no es el que nombra, sino el que vota. Y si bien es cierto, la Constitución le da una facultad a la procuradora para nombrar fiscales, pues habrá que tener un ente aparte legislado, que cuando esos fiscales incumplan, alguien los pueda votar y sancionar y que no sea la procuradora, porque si no entonces todo queda en casa. Y nosotros tendríamos aquí que legislar para poder tener un ente independiente que permita corregir todos estos elementos que están pasando en la primera fase del sistema, que es la investigación. Porque eso es lo que al final de cuentas va a transitar y va a llegar luego a jueces,
a tribunales superiores y luego finalmente a los magistrados. Porque de nada va a servir tener 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia si toda esta cadena nosotros no la hemos trabajado y no hemos hecho trabajo académico de verificar y sanear todos los 4.000 miembros desde el Ministerio Público y también del órgano judicial. Entonces, el llamado es para que la Asamblea, el presidente, se involucre un poco con este tema. No para hacer algo más allá de sus funciones, porque conozco perfectamente las funciones constitucionales que tiene el presidente y el límite que tiene el presidente de la República y también de la Asamblea Nacional. Pero sí para buscar soluciones alternas cuando aquí se está evidenciando, como se va a evidenciar el día lunes a las 10 de la mañana en la Procuraduría de la Administración, que aquí la Procuradora ha utilizado su cargo para favorecer a personas cercanas a ella. A todos los que puedan, los veo el lunes a las 10 de la mañana en la Procuraduría de la Administración y a los que no, el jueves a las 7 de la noche aquí Hablando de Frente.